Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Acuña y el día de hoy vamos a tener una pequeña clase sobre el tema de manejo integral de residuos. Para iniciar, vamos a ver algunos conceptos importantes, básicos, para poder entender el tema de lo que es la gestión integral de residuos, como para hablar todos el mismo idioma. Empecemos por la diferencia entre lo que es basura y residuo. Usualmente las personas tienden a decirle a todo aquello que desechan o que ya no utilizan que es basura. Pero ese término está mal empleado, ya que en realidad todo aquello que puede tener un valor, en realidad es un residuo, ¿verdad? El residuo es todo aquello en lo que yo estoy desechando, pero en realidad puede tener algún valor para un tercero, un valor energético, puede sufrir reutilización, puede ser reciclado, puede ser reensamblado. Entonces, básicamente, el residuo es todo aquello que puede tener un valor posterior a que yo lo genero, ¿verdad? La gestión integral de residuos, ¿verdad? Es un conjunto articulado, no son acciones separadas, sino que son acciones interrelacionadas en temas regulatorios, de planificación, la parte financiera, administrativa, operativa, educativa, de monitoreo y evaluación. Pongámoslo en contexto. Pensemos que trabajamos en alguna empresa y tenemos nuestro sistema de gestión de residuos, pero no es suficiente capacitar a las personas o colocar contenedores para la separación, por ejemplo, que es lo que la mayoría de personas hacen, sino que también debemos tomar en cuenta que se tienen que establecer o estandarizar procedimientos, cómo es que se va a hacer. A nivel país necesitamos tener regulación con el tema de cómo va a ser la gestión integral de residuos, es necesario, indispensable la planificación, cómo es que se va a hacer. Evidentemente el tema financiero, ¿verdad? Porque la gestión integral de residuos no es como muchas personas lo consideran, que me pagan por residuos que van a ser reciclados, por ejemplo. En realidad, eso no es común que ocurra, sino que más bien a la persona generadora es aquella que debe pagar para que se le gestionen sus residuos. Y en algunos casos este pago no es algo barato, sino que más bien necesita una inversión grande, ¿verdad? El tema administrativo, verlo desde el punto de vista operativo, educativo es indispensable, y algo que muchas veces no se hace es el tema de monitoreo y evaluación, para ver si en realidad estoy haciendo las cosas bien. Dos términos importantes también es el tema de generador y gestor, que se va a utilizar mucho a lo largo de toda la clase. En el caso del generador, puede ser una persona física o jurídica, es decir, puede ser cada persona, o puede ser un hogar, o puede ser una empresa grande. Entonces, eso es el generador, ¿verdad? Y el gestor es aquella persona igual, física o jurídica, que se encarga de darle un tratamiento, una valorización, un transporte a los residuos. Es importante decir que un gestor no tiene que hacer o cumplir con todas las etapas del manejo de los residuos, sino que, por ejemplo, algún gestor puede brindarme tratamiento, mientras que otro va a ser quien me dé la disposición final. Y ya vamos a ver ejemplos a lo largo de la clase. Indispensable y casi que punto número uno, después del término de residuos y basura, es el tema de la jerarquización de los residuos. Entonces, muchas personas piensan que por separar sus residuos, que son reciclables, en realidad están haciendo las cosas bien. Y sí, lo están haciendo bien, pero es importante o indispensable que tanto a nivel personal como a nivel de empresa, por ejemplo, a nivel comunitario, tomemos en cuenta que lo primero nunca debe ser el reciclaje. Tenemos tres pasos arriba del reciclaje, que el número uno es el evitar o rechazar. El número 2 es reducir y el número 3 es reutilizar. Y es hasta el paso número 4 donde empezamos a hablar del tema de reciclaje, que es donde ahí tomamos en cuenta ya lo que es la separación de los residuos, el acondicionamiento para que alguien más los recicle. Entonces es indispensable que tomemos en cuenta siempre eso, que lo número uno nunca es el reciclaje, sino que tenemos 3 pasos adelante, las 3 R's, en este caso rechazar, que son las que yo debería estar implementando. Un término súper mal empleado es el yo reciclo.
¿verdad? Muchas personas dicen yo reciclo porque van y entregan sus residuos a centros de acopio, se lo entregan a sus municipios, pero en realidad nosotros no reciclamos como personas físicas, ¿verdad? O inclusive las empresas generadoras, porque en realidad reciclar o el reciclaje es transformar los residuos por medio de distintos procesos de valorización que permiten restituir su valor económico o energético, ¿verdad? Evitando así la disposición final. Entonces nosotros como generadores o las empresas generadoras lo que hacen es separar los residuos, acondicionar los residuos para que alguien más los recicle. E inclusive hay gestores de residuos que lo que hacen es, por ejemplo, almacenar o darles un tratamiento y hasta después es que se da su reciclaje. ¿Verdad? Entonces, para que no utilicemos ese término, porque es incorrecto, ¿verdad? Sino decir nosotros acondicionamos, nosotros separamos para que después se dé el reciclaje o la valorización. Okay. En Costa Rica tenemos la clasificación de los residuos en 3 grandes tipos. Esto es de acuerdo a la normativa específica de Costa Rica. Tenemos lo que son los residuos ordinarios, los residuos especiales y peligrosos. Viendo cada uno de ellos, los residuos ordinarios son todos aquellos que generamos básicamente a nivel domiciliar. También se pueden generar en otras distintas empresas, pero pensemos que son como los residuos que generamos en nuestras casas. Ahí estamos hablando de vidrio, pero el vidrio, digamos, que utilizamos para empaques o comestible, lo que es papel y cartón, residuos orgánicos o biodegradables, las latas de aluminio y de latón, y lo que son los envases plásticos. Aquí también se encuentran lo que son los residuos no valorizables, que ya son los residuos, por ejemplo, hablemos de papel higiénico, toallas sanitarias, que ya definitivamente no les podemos dar ningún otro valor. En el caso de los residuos especiales, en Costa Rica tenemos un reglamento que nos dice qué son los residuos especiales. Tenemos una lista de 14 residuos, ya casi la vamos a ver, que estos residuos se encuentran dentro de esta categoría de especiales porque básicamente implican un riesgo significativo a la salud, que también son un poco difíciles de manejar en una corriente normal de residuos ordinarios, que básicamente los residuos ordinarios lo que hacen es no valorizables, se los lleva al camión de la basura y los que son valorizables se van a un centro de acopio, ¿verdad? Para que posteriormente sean reciclados. Pero los residuos especiales no sufren ese proceso o no se pueden someter a ese proceso tan sencillo. Entonces, dentro de esos residuos tenemos lo que son 14. Tenemos llantas usadas, baterías de ácido plomo, que son las de los carros, todos los otros tipos de baterías, carbón magnesio, litio cadmio, litio zinc, carbón zinc. Los aires acondicionados, refrigeradores, todo lo que son equipos de refrigeración, así como los refrigerantes por aparte también, aceite lubricante usado, envases plásticos para contener lubricantes. Tenemos también el tema de lo que son los recipientes donde contenían agroquímicos después de que haya un triple lavado, o sea, después de que yo lo lavo 3 veces con agua y esa agua se va o teóricamente debería irse a una planta de tratamiento, ya ese residuo es considerado especial. Todo lo que son artefactos eléctricos y electrónicos, fluorescentes y bombillos compactos, tanto el fluorescente largo como los que son compactos, más chiquititos. Bueno, refrigerantes que ya lo mencionamos, colchones, el poliestireno, que aquí en Costa Rica es conocido como estereofón, y la chatarra. La chatarra actualmente ya está fuera de esta lista y más bien se incluyeron lo que son vehículos y partes de vehículos. Muchos de estos residuos también son considerados peligrosos. Entonces, porque este reglamento en realidad vino o surge un poco después, un poco antes, perdón, del reglamento de residuos peligrosos, ¿verdad? A nivel país. Pero entonces muchos de estos residuos lo ideal es que se manejen como peligrosos siempre y cuando tomando en cuenta que también están dentro de los residuos especiales. En el caso de los peligrosos son residuos que tienen alguna característica de peligrosidad como que sean tóxicos, explosivos, corrosivos, radioactivos. También encontramos aquí lo que son bioinfecciosos o infectocontagiosos, que son los que provienen de hospitales, clínicas, centros de tatuajes, ¿verdad? Tanto animal como humano. Y también encontramos, bueno, aquí lo que son los radioactivos, ¿verdad? Que son un poquito más complejos y todo lo que son químicos provenientes de industrias generalmente. Ok, entonces esos son los conceptos básicos que vamos a utilizar para el resto de la clase.
Y ahora vamos a hablar brevemente de lo que son los impactos, ¿verdad?, que tienen los residuos a nivel comunitario, a nivel social también, a nivel de ambiente, de salud. Y es importante tomar en cuenta el conocidísimo término de desarrollo sostenible, ¿verdad?, que es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Y en el tema de residuos es indispensable porque si nosotros actualmente vemos cómo está la generación de residuos, al menos en Costa Rica, la generación diaria se calcula en 4.000 toneladas por día, ¿verdad? Y esos residuos que están generando necesitan espacio o necesitan métodos de tratamiento, los cuales pueden tener implicaciones para el ambiente, los cuales pueden generar lixiviados, aumentan el daño a la capa de ozono, ¿verdad? Fomentan el cambio climático, pero también podemos verlo del otro lado, que si yo estoy desechando esa cantidad tan grande de residuos, es porque también estoy necesitando esa cantidad grande de productos y esos productos vienen o necesitan recursos para ser elaborados, entonces a ella yo estoy comprometiendo no solo los recursos que estoy contaminando o que estoy agotando por el tema de tratamiento, sino también por el consumismo que nosotros estamos teniendo. Los ODS, ¿verdad? Los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, aquí podemos ver los que están más directamente relacionados con el tema de residuos, por ejemplo, lo que es salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, que ahí va muchísimo el tema de contaminación de agua por el tema de tratamiento o mala disposición de residuos, lo que es producción y consumo responsable, ¿verdad? Lo que hablamos también de la jerarquía de los residuos, que es el tema de evitar, de reducir, de reutilizar. Comunidades y ciudades sostenibles, el trabajo decente y crecimiento económico, y eso se relaciona muchísimo con el tema de las condiciones en las cuales las personas están trabajando, las personas que se encargan de la gestión de los residuos, porque al menos en el caso de Costa Rica no se tienen condiciones aptas para muchos de ellos. El tema de innovación, de infraestructura, porque a nivel país, al menos acá, estamos bien rezagados en algunas tecnologías de gestión de residuos. Acción por el clima, que ya vamos a ver que la generación de residuos afecta al cambio climático. La vida submarina, y eso está muy en auge, sobre todo por el tema de la contaminación por plásticos. Bien los ecosistemas terrestres y alianzas para lograr objetivos. Ok, ¿cuál es el impacto de los residuos sólidos? Aquí podemos hablar de forma general en lo que es afectación en la salud. En Costa Rica actualmente el problema no es tan grande, pero en años pasados sí fue bastante importante. Por ejemplo, el tema del dengue, el Zika y el chikungunya. Vemos aquí unos datos rápidos que dice que en el 2013 la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la que hacen, o sea, básicamente los que manejan los servicios de salud en el país, gastó unos 28 millones de dólares. Que equivalen a unos 14.000 millones de colones, ¿verdad? Y que con esto, según cómo estaba la situación económica en ese momento, se pudieron haber construido unos 600 consultorios médicos. Entonces vemos que también la mala gestión de los residuos tiene un impacto bastante grande a nivel no solo de salud, sino también a nivel social, a nivel de recursos del Estado. Se estima que las llantas aumentan o las llantas mal dispuestas, ¿verdad? Aumentan hasta un 4.000% el riesgo de los criaderos de este tipo de vectores. La mala gestión de los residuos también fomenta la proliferación de vectores, ¿verdad? Ya sean lo que son ratones, cucarachas, también las aves, que eso trae problemas de salud. Uno muy importante que actualmente está bastante en estudio es el tema del plástico y los microplásticos, sobre todo a nivel de mar. Que es la hipótesis que se sostiene. Bueno, en realidad ya está como probado de que los plásticos, ¿verdad?, que son dispuestos en el mar, con el paso del tiempo se van a convertir en microplásticos, a como hay productos que también tienen microplásticos, ya el producto en sí, hablemos de, por ejemplo, algunos productos de limpieza, como lo que son los exfoliantes faciales, cuando lavamos la ropa que está hecha de poliestileno, de polietileno, se van a generar microplásticos que en su momento pueden llegar al mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos microplásticos van a estar
accesibles a los al plancton, por ejemplo, o acumularse en algunos otros restos de plástico o algunos otros residuos, y los peces se los van comiendo, ¿verdad? Y eso puede ocasionar que se dé una biomagnificación en la cadena alimenticia. Entonces, se han realizado estudios a nivel mundial donde se toman animales o se toma plancton o peces para ver la composición o si contienen partículas de plástico en su interior, y se han dado resultados positivos. Lo que no se ha logrado comprobar, y eso es muy importante porque a nivel mundial no se ha comprobado, es que la vía de exposición a través del plástico, digamos que nos lleguen compuestos de plástico o compuestos peligrosos que se adhirieron al plástico y que en su momento lleguen al ser humano, no se ha logrado comprobar que sea una vía importante o significativa. O sea, sí sabemos que se puede dar. Sabemos que del microplástico que llegó al mar en su momento puede llegar al ser humano, pero lo que no se sabe es si es una vía importante o representativa, ¿verdad? Pueden ser que los compuestos con plástico hayan llegado por otros medios y no necesariamente por la descomposición de plásticos en el mar. Pero sí son estudios que se están realizando actualmente, ¿verdad? Entonces, que en su momento podríamos pensar o se podría llegar a la conclusión de que sí es una vía significativa. Otra cosa que pasa con los microplásticos, por ejemplo, es que ellos absorben lo que son otros compuestos peligrosos. Hablemos, por ejemplo, de los PCBs, compuestos orgánicos persistentes que lleguen al agua, y ocurre el mismo problema. Entonces, puede ser que el plástico en sí no sea quien me está ocasionando el daño, o sea, de que el microplástico llegue hasta el ser humano, sino que los compuestos peligrosos que se encuentran en el mar o en los océanos se adhieran al plástico y esos compuestos en su momento puedan magnificarse en la cadena alimenticia. Tenemos también el tema de los residuos infectocontagiosos o bioinfecciosos, que son, como lo vimos, los que vienen de clínicas, hospitales, que estos, evidentemente, y los problemas más significativos, sobre todo los que tenemos en Costa Rica, es el mal manejo que se les está dando. Entonces, por ejemplo, las personas tienden a depositar sus agujas, algodones con sangre, inclusive también aquí los medicamentos, en los residuos, en la basura, digamos, lo que es conocido como basura, los residuos que se lleva al camión de la basura. De hecho, tenemos reportados casos en Costa Rica de personas que se han contagiado de hepatitis porque se pincharon con una aguja que estaba mal dispuesta en los residuos que se lleva al camión de la basura. Eso también se puede dar a nivel de hospitales, ¿verdad? Que no se les dio una gestión adecuada, y ahora vamos a ver cómo debe ser esta. Pero sí, es un problema de salud bastante importante. Y al igual que el tema de los medicamentos, muchas personas piensan que los medicamentos se disponen en el servicio sanitario o que se pueden ir en las bolsas de basura comunes y corrientes, pero en realidad los medicamentos tienen todo un trasfondo, un problema, ¿verdad? De que nosotros, al disponer esos medicamentos en el ambiente, estamos haciendo resistentes a los microorganismos que pueden estar en contacto con él. Entonces, en su momento, si yo ya voy a tomarme un medicamento para que me cure de cierta enfermedad, puede ser que ese microorganismo ya sea inmune a ese medicamento porque ya estuvo en contacto con él en el ambiente. También hablamos de temas de contaminación de agua. Podemos encontrar también, o se han presentado casos, de que los medicamentos funcionen como disruptores endocrinos en los animales. Entonces, que esto básicamente es que llegan a afectar lo que son las hormonas en, por ejemplo, peces que estén en contacto con estos medicamentos. El tema del mercurio también, el mercurio lo encontramos en residuos, por ejemplo, de las baterías, termómetros, lo que son los fluorescentes, algunos cosméticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estos residuos que contienen mercurio no se disponen correctamente? Aquí ya vamos a tener problemas inmunológicos, se puede hablar inclusive de cáncer, se habla también de problemas en el sistema nervioso. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos de estos residuos, su tratamiento es bastante complejo o caro, no es accesible a la población, entonces estamos expuestos a ellos. El mercurio es un compuesto bastante peligroso, al cual nosotros no deberíamos estar sometidos, ni inclusive a cantidades pequeñas como lo son cuando se quiebra un fluorescente.
Porque lo que pasa con estos residuos es que cuando ellos se quiebran se da la liberación de vapores de mercurio. Una vez que el mercurio entra en nuestro cuerpo no sale, es un compuesto bioacumulable, entonces se va quedando como acumulado en nuestro organismo, sobre todo en la grasa de nuestro cuerpo, y ahí es donde vamos a tener problemas cuando la cantidad de mercurio que tengamos en nuestro cuerpo sea mayor, ¿verdad? Eso también, y sí se ha comprobado, el tema del mercurio cuando el mercurio llega al mar, por ejemplo, cuando el tema, si tenemos residuos como de baterías o de termómetros, etcétera, y estos residuos llegan al mar, sí ocurre lo que hablábamos acá, de que se da una biomagnificación en la cadena alimenticia. El tema de daño al paisaje y el tema del turismo, y esto lo vimos, si mal no recuerdo, fue como hace 1 año o 2 años, lo que pasaba entre Honduras y Guatemala, ¿verdad? De la isla de plástico que se encontró ahí, que estaba cerca de Roatán, que es súper turístico. Entonces, eso pasa a nivel del mar, pero no es extraño verlo en el daño al paisaje al salir de nuestras casas y encontrar lotes baldíos completamente llenos de residuos, ¿verdad? Este es otro caso también que se da en República Dominicana, que es en la playa Montesinos. No es como de los lugares más turísticos, pero es una playa. En Costa Rica también es bastante frecuente, de hecho se organizan bastantes limpiezas a playas como por ejemplo Guacalillo. Entonces eso disminuye bastante el tema de turismo y afectación al paisaje. Otras implicaciones es el tema de contaminación de suelo, contaminación de agua, contaminación de aire. Entonces, estos tres de acá, ¿cómo los encontramos? Puede ser desde el simple residuo en el momento en que lo genero, temas, pensemos en residuos líquidos, de derrames, ¿verdad? Pensemos en residuos sólidos que están en contacto con agua y se generan lixiviados, ya sean peligrosos, residuos ordinarios. Entonces ya tengo una contaminación de agua, contaminación de suelo. Pensemos también en el tema de residuos, por ejemplo, de refrigerantes. Los refrigerantes son como de las principales fuentes de emisión, ¿verdad?, de gases de efecto invernadero. Entonces los residuos de refrigerantes que no son correctamente gestionados y van a fomentar lo que es el cambio climático también por la emisión que representan. Pensemos en un relleno sanitario que no se habían tratado, ¿verdad? Que hay una generación de lixiviados importantes mientras se da la descomposición de los residuos. Estos lixiviados, si el relleno sanitario no tiene un buen tratamiento o si es un vertedero, ¿verdad? Relleno sanitario es aquel que tiene controles, que el terreno está impermeabilizado, se hacen monitoreos de agua, se tiene una planta de tratamiento, mientras que un vertedero o un botadero son aquellos que no tienen ningún control. Entonces pensemos en esa cantidad de residuos que se están descomponiendo en esos lugares, que generan lixiviados, que en su momento pueden contaminar mantos acuíferos subterráneos, que pueden contaminar el suelo, la liberación de los gases cuando se está descomponiendo, ¿verdad? La descomposición de residuos orgánicos me va a generar, como lo podemos ver acá, principalmente lo que es el metano, ¿verdad? Porque va a estar en condiciones anaerobias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo dispongo mis residuos en un relleno sanitario, por ejemplo, las emisiones van a ser 14 veces mayores que si, por ejemplo, hago sistemas de compostaje y 29 veces mayores si lo trabajara como un biodigestor. Tomemos en cuenta que aquí las unidades están en kilogramos y aquí las unidades están en gramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces en los rellenos sanitarios? Se tiene una chimenea por la cual se canalizan los gases de metano, donde ellos van saliendo, y el metano se quema para formar dióxido de carbono. ¿Qué es lo que pasa? El metano tiene un potencial de calentamiento global, o sea, contribuye 21 veces más a lo que es el cambio climático que una molécula de dióxido de carbono. Entonces, muchas veces lo que se hace es esta práctica. Quemo el gas metano para formar dióxido de carbono, cuyo potencial de calentamiento global es 21 veces menor al del metano. Entonces pensemos que este es 1 y este es 21 veces más dañino que el dióxido de carbono. Hablemos también de daño a la fauna, que es muy común ahora también verlo. Hace, no sé, un par de días salió una noticia de una ballena que murió en Filipinas y tenía 40 kilos de plástico en su estómago, ¿verdad? El tema de las aves marinas también, que es bastante impactante.
Hay un documental que se llama Plastic Ocean, se los recomiendo, y ahí podemos ver estudios o un documental que se hizo de cómo afectaba el plástico, sobre todo a las aves marinas. También se da, obviamente, en animales que también se encuentran en el mar, el tema de los microplásticos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Estos animales comen este tipo de residuos pensando que es su alimento. Y pasan dos cosas: se sienten satisfechos porque sus estómagos están llenos, pero de plástico, y también está el riesgo de que se mueren porque su sistema digestivo no funciona correctamente. Aumenta el riesgo de incendios e inundaciones. En Costa Rica es muy común que las alcantarillas se saturen de residuos porque las personas no los depositan en lugares correctos. Entonces, en temporadas de invierno, se desbordan y hay inundaciones, sobre todo en ciudades. Explotación de recursos, porque obviamente para generar productos necesito recursos, ¿verdad? Y la demanda tan grande que nosotros estamos teniendo de esos productos y de generar residuos, porque todo lo hacemos desechable, por ejemplo, entonces aquí nos trae problemas. También tiene cosas buenas, el tema de la gestión de los residuos. Por ejemplo, hablemos de oportunidades de negocio y generación de empleo. En países como Colombia o Argentina era tan importante el tema, o eran tantos los recuperadores de residuos ilegales que habían o que se encontraban en las calles, que incluso se han empezado a formar como gremios de ellos. Me comentaban también que en México, por ejemplo, ahora hay como hasta asociaciones solidaristas de las personas que se encargan de recolectar residuos en las calles, sindicatos, perdón. Entonces se ha venido generando empleo. Hay muchas empresas que han surgido en Costa Rica que actualmente están bien posicionadas por el tema de, o que son gestores de residuos. Las oportunidades para generar energía, y esto es sobre todo que podemos hacer una sustitución de combustibles fósiles, y lo vamos a ver más adelante con el tema de coprocesamiento, en plantas cementeras, que ellos lo que hacen es inyectan residuo que por sí ya se va a generar y eliminan o quitan sustituyen un poco de coque de petróleo, que es la fuente con la que ellos funcionan. Ok, tenemos 8 etapas para lo que es el manejo de residuos. Entonces, estas 8 etapas, vamos a ver, la número 1 es la generación, la acumulación, pretratamiento, número 4, almacenar, transportar, número 6, el tratamiento, número 7, la disposición final. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. La primera etapa, que es la generación, las responsabilidades de un generador de residuos es cumplir la jerarquía que ya vimos, separar adecuadamente los residuos, clasificarlos y entregarlos a un gestor autorizado. No todos los gestores están autorizados, entonces eso es importante. Es indispensable que sobre todo las empresas, por ejemplo, hagan un estudio de toda su línea de producción, ver en dónde es que se generan los residuos, cómo son esos residuos, su nivel de peligrosidad, y qué es lo que me dice la legislación, cómo debo tratarlos, ¿verdad? El tema de responsabilidad extendida al productor. Si yo soy un productor de algo que en su momento va a llegar a ser un residuo, entonces tengo la responsabilidad de después recuperar ese residuo después de que el comprador ya no lo utiliza, para darle una gestión adecuada, ¿verdad? Fomentar lo que es la producción más limpia para generar la menor cantidad de residuos o con la menor peligrosidad posible. Tenemos una diferencia porque acá vemos que tenemos lo que es el paso 2, acumulación, y el paso 4, almacenamiento. La acumulación es el proceso de llenado de recipientes cerca de donde yo los estoy generando, ¿verdad? Entonces, pensemos en los puntos de separación de residuos que tenemos, los botecitos de colores. Entonces, se colocan cerca de donde el generador está generando el residuo, ¿verdad? Pensemos en una planta de producción. Yo necesito colocar los puntos de separación o los contenedores para acumular esos residuos cerca de donde se está generando, para que las personas los dispongan correctamente. Ellos tienen que estar en condiciones óptimas, en cantidades adecuadas. Por ejemplo, veamos estas fotografías. Siempre tiene que haber rotulación. Las personas no pueden adivinar o no van a hacer el esfuerzo de averiguar qué es lo que hay o qué tipo de residuos van en estos contenedores si no están bien rotulados. Cuando se manejan residuos líquidos, por ejemplo, siempre tienen que estar con tapa, en recipientes cerrados, ¿verdad? Que no
haya riesgo de derrame. Y sí, básicamente eso, y que esté en una cantidad y en un tamaño adecuado de acuerdo a lo que se está generando. Inclusive eso mismo lo vemos en nuestros hogares. Si yo tengo un punto de separación, yo necesito tener un recipiente de condiciones en volumen, en tamaño óptimo, para que me quepan los residuos que yo voy generando hasta que ya pueda llevarlos a que se les dé un tratamiento. Luego tenemos lo que es pretratamiento o acondicionamiento. Eso no necesariamente ocurre en todas las empresas, porque esto es como un previo a que el gestor se lo lleve. Entonces, el gestor me va a decir, por ejemplo, necesito que los residuos vengan separados, no sé, el vidrio por tipo de color, o necesito que me trituren el vidrio, o necesito que los residuos vengan compactados en pacas de este tipo, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, necesito que venga triturado porque si no yo no lo puedo recibir. Entonces, es un pretratamiento básicamente para que el gestor del residuo me lo pueda recibir. Y eso es una negociación con quien me los va a gestionar, cómo es que ellos los necesitan, que me den una guía de cómo es que ellos necesitan los residuos. Y eso también me sirve para ahorrar espacio, sobre todo el tema de triturar o de compactar y de ahorrar dinero, porque es muy diferente decirle a un gestor que venga a retirarme mis residuos una vez cada 6 meses, a decirle a mi gestor que venga a retirarme mis residuos cada mes porque no tengo espacio para almacenarlos, ¿verdad? Y el transporte de los residuos, al menos acá en Costa Rica, es bastante caro. Entonces, entre menos viajes haga y más los aproveche, el costo económico es menor. Luego, almacenar, recordemos que acumular es donde los estoy generando y almacenar es ya donde los tengo en el punto de que el gestor simplemente venga, los cargue y se los lleve. Entonces, ya yo almaceno los residuos debidamente empacados o debidamente embalados. Que igual, como les decía, es una negociación directa con el gestor de los residuos. ¿Cómo los van a necesitar ellos? Si los van a necesitar, por ejemplo, en estañones, que estén con este plástico que se le llama plástico de paletizar, si necesitan que tengan o que estén en, no sé, en cajas y en estivas de no más de 1 metro, por ejemplo. Entonces, yo ya tengo que tener en el almacenamiento listos los residuos para que el gestor se los lleve. Es importante no mezclar residuos. En el momento en que yo mezclo un residuo peligroso con uno no peligroso, ya el que no era peligroso inmediatamente pasa a ser un residuo peligroso y tengo que gestionarlo como residuo peligroso, que es muchísimo más caro. Pensemos en que tengo, no sé, ese papel para reciclaje y de pronto gestioné o puse un estañón con aceite usado, se me contamina el cartón con aceite, ya tengo que gestionar ese cartón como un residuo peligroso y es muy caro o es más caro. Donde estoy almacenando los residuos es importante que no esté expuesto al sol ni la lluvia porque puedo generar lixiviados y riesgos de incendios. Tiene que estar aireado, tener extintores. Si tengo residuos líquidos, por ejemplo, necesito tener una contención de derrame, ¿verdad? Unas fosas de contención o al menos algo que me canalice el residuo líquido en caso de que haya derrame. Eso es un ejemplo pésimo de mal almacenamiento, es un caso real. Era una bodega, acá la podemos ver, donde tenía ya los residuos supuestamente listos para la salida. Ven donde están todos los fluorescentes aquí, que si en cualquier momento se quiebran, entonces es un riesgo. Vemos aquí teníamos el reciclaje, contenedores de pintura, recipientes plásticos, ¿verdad? Aquí por acá tenemos algún líquido, tal vez aceite. Y esto no es un almacenamiento adecuado, hay que respetar el tema de incompatibilidades químicas, algunos residuos pueden reaccionar entre ellos, ¿verdad? No debo tenerlos nunca cerca, tienen que estar de acuerdo a la legislación del país a más de 3 metros de distancia. Todo etiquetado, el gestor de residuos no sabe qué es lo que hay en esos tañones, en esas cajas, entonces todo siempre tiene que estar debidamente etiquetado, diciéndome qué es lo que tengo ahí y no se vale decir trapos o cartón contaminado. ¿Con qué está contaminado? ¿Es aceite, es cianuro, es mercurio? ¿Con qué, verdad? Porque la persona que va a recibir estos residuos no tiene idea de qué es lo que hay ahí. Esa persona puede tener 20 estañones del mismo color y de la misma forma y puede ser que unos residuos sean súper tóxicos, a como otros pueden ser agua, pero entonces todo tiene que estar etiquetado. Los envases tienen que estar bien, sin abolladuras, no lixiviando. En Costa Rica no se permite tener residuos peligrosos por más de 1 año o que no se pueden tener más de 1000 galones
En el momento en que yo tengo 1000 galones en mis instalaciones, tengo que gestionarlos, sacarlos de ellas para que se les dé un tratamiento. Aquí lo vemos en residuos de la construcción, todo tiene que estar separado, etiquetado, ¿verdad? Inclusive en una construcción que a veces es un poco difícil por la actividad que se maneja. Residuos, aquí como lo vimos, lo mencionamos también, siempre todo etiquetado. En el caso de residuos peligrosos siempre se aconseja que esté en un lugar cerrado donde no haya acceso a todas las personas. Paso 5, hablamos del transporte de los residuos. Yo no puedo darle mis residuos a cualquier persona, tiene que ser un vehículo que esté en condiciones óptimas. Si son residuos peligrosos, tiene que tener el camión una rotulación. Yo tengo que asegurarme a dónde se están yendo esos residuos, si ese chofer está capacitado para atender un derrame, por ejemplo, un accidente en carretera y que se presente un derrame, los residuos que llevo. En Costa Rica se manejan algunos documentos que el chofer del vehículo debe tener, que se conoce como ficha de transporte y manifiesto de transporte, que lo que dice es básicamente qué es lo que él lleva en ese camión en ese momento. Y las otras etapas es el tratamiento, ¿verdad? Que el tratamiento lo que me permite es cambiar las características físicas, químicas o biológicas de manera que yo haga un residuo no peligroso o menos peligroso, o también que me facilite lo que es el reciclaje. Vamos a verlo con ejemplos. Tenemos, por ejemplo, lo que es neutralización, encapsulamiento, autoclavado, mezclado, trituración. Vamos a ver algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, veamos la trituración. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya vamos a ver lo que es coprocesamiento, pero cuando yo voy a enviar un residuo para que sea valorizado por medio de coprocesamiento en una cementera, ellos me van a decir sus residuos tienen que venir triturados. No en todos los casos, porque puede ser que ellos mismos los trituren, pero existe la posibilidad de. Entonces yo estoy acondicionando esos residuos de manera física para que sean aptos para que se les dé o se valoricen, ¿verdad? En algunos lugares acá el vidrio, por ejemplo, nos dicen tiene que venir quebrado. Entonces no aceptamos botellas de vidrio enteras, tienen que ser vidrio que venga quebrado y separado por colores. Entonces es un ejemplo de un tratamiento físico que muchas veces nos los piden. El tema del mezclado es un tratamiento que se da ya sea para neutralizar olores, generalmente se hace con cal, aumentar poder calórico. En el coprocesamiento que también les estaba mencionando, por ejemplo, se necesitan poderes calóricos altos para poder sustituir combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, se hacen mezclas de lodos, mezclas con aceites, grasas, para lograr tener un material que tenga un alto poder calórico, también que no sean materiales que estén muy líquidos, sino porque puede ser de difícil manejo, o más bien tengo que mezclar residuos para neutralizarles el pH, por ejemplo, que no sean muy corrosivos o muy alcalinos. Tenemos también lo que es el encapsulamiento, eso es muy común en nuestro país, sobre todo para el tema de metales. ¿Qué es lo que pasa? Yo formo bloques, como esos que vemos en la imagen. ¿Para qué? Para con un cemento formar estos bloques y que se me queden atrapados lo que son los residuos, sobre todo, por ejemplo, metales que les mencionaba. El tema de los medicamentos también es bastante común hacerlo por medio de encapsulamiento. Y ya estas bloques yo puedo ir y disponerlos en un relleno sanitario sabiendo que el residuo va a quedar atrapado dentro del bloque de cemento. Autoclavado, que eso básicamente es descontaminar los residuos bioinfecciosos o infectocontagiosos, ¿verdad? Pensemos en agujas, cajas Petri, algodones, todo lo que se utiliza para hacer una cirugía. Entonces se someten a altas presiones y temperaturas en equipos industriales grandes, son como unas cápsulas grandes, y ahí lo que se hace es que se eliminan o se matan todos los microorganismos dañinos que podrían estar. Ya estos residuos después se pueden disponer en un relleno sanitario. El tema de los fluorescentes, como decíamos que tienen mercurio, este equipito que vemos aquí es un equipo muy sencillo que básicamente lo que hace es succiona el fluorescente, lo quiebra, el mercurio queda atrapado en un filtro, que puede estar por acá, y este estañón tiene el vidrio quebrado, que también está contaminado con mercurio, ese estañón se cierra, se lleva a un relleno sanitario. El filtro, por ejemplo, también se puede, en este estañoncito, llevar al relleno sanitario y ya está como contenido ahí también.
En el caso de las baterías, lo que se hace es extraerle los metales que tienen en su interior. En el caso de Costa Rica solamente se manejan lo que son las baterías de plomo de vehículo, entonces ahí se extrae el plomo y ese plomo se utiliza para hacer nuevas baterías u otros productos. El resto de baterías sí se hace a nivel, se exportan sobre todo a Norteamérica. Y luego de que yo les doy un tratamiento, en algunos casos el tratamiento es simplemente para poder darles una disposición final, o sea, llevarlos al relleno sanitario. En algunos casos, como por ejemplo lo que hablamos de la trituración o del mezclado, se utilizan para yo poder valorizarlos más sencillamente. En Costa Rica lo que más tenemos es reciclaje con procesamiento en horno cementero. Esto es una de las cementeras que hay en Costa Rica. Entonces, básicamente lo que se hace es que los residuos se ingresan en el proceso. Y aquí, como vemos, triturado por medio de mezclas, ¿verdad? Se alimenta con este residuo el horno, que si vemos es como este de acá. Tiene varios puntos de inyección, ¿verdad? Y se sustituye el combustible fósil por este tipo de residuos. Las emisiones están bastante controladas, tenemos una legislación fuerte con esto. Y estos residuos se someten a temperaturas bastante altas, de hasta 2000 grados Celsius, entonces ahí evitamos lo que es la generación de muchas de las emisiones, como dioxinas y furanos que se generan cuando quemamos los residuos a temperaturas más bajas, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es la disposición final. En Costa Rica tenemos dos métodos aceptados, lo que es la exportación, que se considera una disposición final, y el relleno sanitario. Entonces, aquí recordemos entonces el encapsulamiento, por ejemplo, que lo que se hace es que ya tengo, le di un tratamiento al residuo para poder disponerlo, darle una disposición final de forma más segura o que el residuo sea menos peligroso. Este es un relleno sanitario en su base, ¿verdad? Aquí todo está impermeabilizado, tiene los taludes de acuerdo a lo que dice el reglamento. Los rellenos sanitarios tienen que cubrirse todos los días con tierra, no se puede remover esa cobertura. En Costa Rica es prohibido que hayan personas aquí. Se tiene que tener una planta de tratamiento, se tiene que canalizar las aguas residuales o los lixiviados que se van generando, tienen que haber pozos de monitoreo de las aguas, se hacen reportes de esas aguas que salen de la planta de tratamiento, se tienen que canalizar los gases y tienen una regulación bastante rigurosa, ¿verdad?, para generar el menor impacto al ambiente. Esto es una fotografía de hace unos años, esto es el relleno sanitario y uno de los taludes colapsó. Este es un río, ¿verdad? Entonces hubo una contaminación ahí importante del río debido al colapso de esta pared en el relleno sanitario. Entonces, de ahí vemos que aunque los controles sean bastantes, siempre puede haber un riesgo. Este es un ejemplo de cómo se puede encapsular los residuos y ya depositarlos en el relleno sanitario. Y para terminar, algo importantísimo y es el término de subsistencia de la responsabilidad, que básicamente lo que me dice es que un generador de residuos, sea yo como Andrea Acuña o sea la empresa más grande de este país, ellos van a tener una responsabilidad por ese residuo hasta durante toda su vida. Digamos, si yo estoy generando cierto tipo de residuos, no es que se lo entrego a un gestor de residuos y me desentendí de eso, sino que yo voy a tener una responsabilidad en el momento del transporte, en el momento del tratamiento, en el momento de la disposición final, porque yo soy la que estoy generando el residuo, yo soy responsable de decir qué es ese residuo, su nivel de peligrosidad. Es una responsabilidad compartida también con quien me lo gestiona, pero es importante recordar eso, que la persona siempre o el generador siempre va a ser responsable de ese tipo de residuos. Y por último, mencionarles que en Costa Rica todas las empresas deben tener un plan de gestión de residuos que básicamente lo que tiene que decir es qué estoy generando y qué está bien y qué está mal en el manejo que les estoy dando. Y es una guía base que deberían tener todas las empresas en este país para manejar correctamente sus residuos. Eso sería todo. Espero haberles aportado bastante en el tema de residuos. Igual si tienen alguna consulta, ahí va que acá queda mi contacto. Y muy buenas tardes.